Buen día, yo vengo a defender sobre el proyecto del termómetro. Mi grupo está conformado por Juan Silvera, Yolmer Huérfano, Angie López y quien les habla, Eduard Méndez. El proyecto del termómetro es un sistema embebido de medición de temperatura en tiempo real diseñado alrededor de un microcontrolador Arduino Nano Super Mini y un sensor analógico LM35. Su objetivo es capturar señales físicas continuas, procesarlas digitalmente mediante un software y desplegar lecturas exactas con alertas visuales. Los objetivos del proyecto es diseñar e intercomunicar un circuito mixto analógico-digital con topologías de alimentación en paralelo, garantizando la integridad de señales eléctricas entre microcontrolador y los módulos periféricos, e implementar un algoritmo de sobremuestreo en lenguaje C para alimentar la filtración digital de la señal analógica del sensor LM35 eh, eliminando el ruido electromagnético ambiental sin recurrir a filtros electrónicos pasivos. Desarrollar un sistema de alertas luminosas dinámicas mediante el protocolo de control de píxeles individuales, mapeando rangos térmicos específicos a una escala cromática fácil de reconocimiento facial. Buenos días, mi nombre es Angie López y yo voy a hablar de qué se pretende demostrar. Primero, la captura de señales físicas continuas. Demostramos cómo traducir una variable ambiental como la temperatura mediante una magnitud eléctrica medible mediante el sensor LM35, que es un sensor que convierte las variaciones térmicas en pequeños cambios proporcionales y continuos de 10 milivoltios de forma lineal. 2. Su conversión a datos digitales. Se mostró el proceso de interpretación donde el mundo analógico se conecta con el digital. El voltaje enviado por el sensor entra a un conversor analógico-digital del Arduino Nano Super Mini, el cual divide ese flujo eléctrico en niveles binarios que el microcontrolador puede entender y traducir formalmente a valores numéricos en grados Celsius. 3. Control de dispositivos de salida en función del voltaje medido. Evidenciamos la capacidad del sistema para tomar decisiones y dar una respuesta en tiempo real a partir del voltaje interpretado y procesado por el algoritmo. El microcontrolador envía instrucciones a través del protocolo I2C para controlar directamente la pantalla OLED, mostrando la información técnica actualizada al instante. 4. La estabilización de señales mediante software. Comprobamos el rol crucial de la programación en la precisión del instrumento. Mediante el código desarrollado en equipo, las lecturas se procesan y filtran matemáticamente dentro del microcontrolador para corregir las variaciones en los datos, garantizando que la información sea confiable y libre de lecturas erráticas. Procedimiento del montaje. Primero que todo, se hicieron los cálculos y el diseño. Aquí se planificó la arquitectura general como un sistema mixto, donde el Arduino toma los 5 voltios de la alimentación principal y distribuye la energía y la tierra a través de las líneas de la protoboard. Segundo paso sería el montaje y el ensamblaje en la protoboard. Se realiza la conexión física de todos los módulos. Aquí se pone el canal de entrada, conectando la salida del sensor al Arduino, y por un lado tenemos la pantalla OLED mediante sus líneas de comunicación de datos y por el otro los LED a través de su línea de control. 3. La programación. Aquí se estructuran las ecuaciones de conversión, las reglas de comunicación de I2C para la pantalla y la lógica de control que asigna qué color o aviso deben mostrar los LEDs según la temperatura calculada. Y 4. Pruebas y calibración. Se somete el circuito a variaciones térmicas reales para verificar en vivo que las lecturas numéricas en la pantalla sean exactos y que el cambio de color en las luces responda con precisión. Después tenemos la economía circular, en donde tenemos el diseño modular y ensamblaje no destructivo. A esto se refiere es que al conectarse sobre la protoboard, los componentes sin soldaduras definitivas, estas piezas se pueden separar, reconfigurar o reutilizar fácilmente en nuevos proyectos sin generar desperdicios ni dañar los componentes. La sostenibilidad y el bajo consumo es gracias a la eficiencia de la pantalla OLED y a la arquitectura del microcontrolador. El circuito demanda muy poca energía, permitiendo que funcione de manera continua conectadas a fuentes renovables como un panel solar.
Y la baja disipación de calor se refiere a la alta eficiencia energética que evita el desperdicio en forma de calor, manteniendo el entorno térmico limpio para que las lecturas del sensor sigan siendo exactas y el prototipo mantenga su fiabilidad a largo plazo. Hola profesor, mi nombre es Juan Silvera y para empezar le muestro los cálculos que se hicieron para el proyecto. Primero convertimos cada corriente de miliamperios a amperios con la fórmula de I en amperios, que es igual a I en miliamperios entre 1000. Ya con ese valor aplicamos la ley de Ohm, R igual a V sobre I, usando siempre los 5 voltios que se alimentan todo el circuito. Así obtuvimos la resistencia de cada bloque. El despliegue numérico es 333,33 ohmios, procesamiento son 200 ohmios, el indicador cromático son 111,11 ohmios y sensados, que consumen muchísimo menos, son 83,33 kiloohmios. Sumando todas las corrientes, el consumo total del circuito es de 85,06 miliamperios. Y aplicando otra vez la ley de Ohm, sobre ese total la resistencia equivalente de todo el sistema queda en 58,78 ohmios. Todo eso lo resumimos en esta tabla con módulo, voltaje, corriente y resistencia. Los 4 módulos trabajan a 5 voltios pero consumen distintos según su función. El procesamiento son 25 mA, el sensado son 0,06 mA, el despliegue numérico son 15 mA, el indicador cromático son 45 mA, para un total de 85,06 mA y 58,78 ohmios de resistencia equivalente. Es básicamente el resumen visual de los cálculos anteriores. Y bueno, este termómetro no se queda solo en lo académico, ya que tiene varios usos en la vida cotidiana. Por ejemplo, sirve para medir la temperatura ambiental en tiempo real sin tener que acercarse al aparato. También sirve para control térmico en electrodomésticos y refrigeradores, como en un refrigerador de vacunas, donde si la puerta se queda abierta, pues el LED cambia a rojo al instante y avisa al personal antes de que se arruine la medicina. Y también puede servir como sistema de alerta visual en general, que pues es útil en salas de servidores, invernaderos con cultivos sensibles o incluso en casa como termostato visual para saber si prender el aire o la calefacción. Y bueno, para cerrar mi parte, la responsabilidad ecológica del proyecto, que tiene solo un gasto de apenas 0,425 vatios y una estructura modular y reparable. Este dispositivo es un modelo de desarrollo tecnológico sustentable, ya que consume tan poco que puede alimentarse con un panel solar pequeño o incluso un power bank. Y como cada pieza se cambia por separado, si falla, pues evitamos generar más chatarra electrónica. Buenas, soy Jormer Huérfano, soy estudiante de la sección número 8 de Laboratorio de Física 2 y soy integrante del grupo del termómetro. Voy a explicar las aplicaciones de los conceptos de la matemática y la física aplicadas en el proyecto. Como primera ley tenemos la ley de Ohm, ya que nuestro proyecto fue ensamblado en un circuito y a todos los circuitos tenemos la ley de los circuitos mixtos, serie o paralelo, que se utiliza para saber qué tanta resistencia tiene un material dentro del circuito. De esta forma fue que lo usamos. También para tener en cuenta qué caída de potencial tenía y qué corriente pasaba por cada componente. También tenemos la aplicación de la ley Kirchhoff, que nos sirve para identificar cómo funciona la corriente dentro del circuito, que se refleja como si fuera una malla. Esto no se nos aplica ya que toda la corriente que entra es igual a la que sale, a la sumatoria de las que sale. Y otra cosa a aclarar es que, como lo acabo de decir, es un circuito en paralelo. Esto también tiene un voltaje y el voltaje se mantiene constante en todo el circuito. Otro de los puntos es la ley de Joule, que explica una transformación de la energía en trabajo y en calor. Nosotros aplicamos la ley de Joule para saber si teníamos un desperdicio de energía, ya que como utilizamos una pantalla LED y un Arduino, podemos tener pérdidas de energía en forma de calor. Pero como comprobamos que el valor medido por la ley de Joule es 0,4, es casi insignificante, no tenemos casi ninguna pérdida en forma de calor. Y también se aplica el efecto termoeléctrico y la física de semiconductores. Esto explica cómo reaccionan algunos materiales a las temperaturas. Bajo este mismo concepto funciona el LM35, el sensor de temperatura, que en vez de tener un material que reacciona a las temperaturas, tiene un cristal que es el lector
que puede medir la variación de la temperatura tanto del aire como en un material específico. Y como conclusión de mi parte es que al usar la protoboard podemos reutilizar los componentes. Es una de las conclusiones de la economía circular, ya que todos los componentes utilizados en este proyecto no están de manera fija o soldadas para siempre en ese circuito, sino se pueden volver a reutilizar en otros materiales, junto a otros materiales para hacer otros